Historias del Tiple. Bogotá, 1928. Los caprichos de los tiempos sentenciaron que las canciones ganadoras de un concurso celebrado en la brumosa capital colombiana eran muy diferentes a un torbellino que, más allá de las preferencias de los jurados, estaba asignado por la celebridad, esa esquiva cualidad que los calificadores no pudieron otorgarles a sus tonadas preferidas. El hecho anecdótico, referido a prueba de toda duda por David Puerta Zuluaga en Los Caminos del Tiple, nos ilustra sobre Tiplecito de mi vida como una de las más logradas producciones colombianas, con letra de Víctor Martínez Rivas y música de Alejandro Wills. Escribe el maestro Puerta en su libro Los Caminos del Tiple, abro comillas. En 1929 se lleva oficialmente por primera vez el tiple a Europa. Colombia se hace presente en la Feria Internacional de Sevilla, España, con una embajada artística compuesta por los nombres más relevantes del momento musical: Emilio Murillo, Alejandro Wills, Jerónimo Velasco, Francisco Cristancho y Alberto Escobar. Formalmente, Escobar es el tiplista. Wills estaba ya de retorno a su patria chica, con el mismo espíritu de transhumancia que se apoderó de muchos de sus colegas contemporáneos. Contribuyó a sembrar la semilla cierta de nuestros aires, en especial del bambuco, en otras coordenadas geográficas. Compañero y acompañante, compositor y reconocido intérprete vocal e instrumental, Wills expresó en su viaje humano y musical parte del alma tiplera que condensó melódicamente a través de los versos de su insigne torbellino al entonar en modo acerto: cómo suenan de sentidas tus notas en tierra extraña. Los primeros 20 años del siglo XX ofrecen un registro amplio de la migración de músicas y músicos de los Andes del país. Unos sin salir de estas montañas, otros allanando rutas luego seguidas por más personas, estos llevando a cabo derroteros propios de una romería costumbrista, yendo del campo o del pueblo a la ciudad, aquellos realizando marchas de días, con hambre y afugias incorporadas, y con una carga épica más adecuada a un viaje mitológico que a un relato de iniciación. Los músicos de los que hemos hablado en este espacio, cada uno a su manera, fuese desde la bohemia bogotana de la gruta simbólica, como Julio Flores, atrayendo a otros músicos y artistas a reflexionar sobre el quehacer musical de los Andes bogotanos en ese momento, como el vallecaucano Pedro Morales Pino, o fomentando su divulgación y producción como Emilio Murillo, no olvidando los viajes casi irreales de Pelón y Marín o de los hermanos Hernández, en un recorrido que implicó irse del nicho primario siendo uno para volver siendo otro, alguien radicalmente distinto y distante de quien fue antes del viaje.
Todos y cada uno de estos personajes han contribuido con su propia experiencia a la construcción de un relato fundante, sobre el cual hoy se apoya sólido aquello que sigue siendo llamado música andina colombiana. Mérida, México, 1908. Pedro León Franco vuelve a su natal Colombia, a su amada Antioquia, a su acostumbrado Medellín. Adolfo Marín se ha quedado y no volverá a saberse de él. Si hubiese un testimonio de este último sobre la presencia del dueto que formó con Pelón Santa Marta y con el cual llegó a la península de Yucatán luego de una estancia para olvidar en Cuba, diría que todo fue de novela. Llegaron siendo el número exótico de un espectáculo ya de por sí atípico. Eran los trovadores colombianos, mayor atracción del circo y compañía de variedades de Raúl del Monte. El resto fue historia. Tan profunda fue la marca que dejó el bambuco como género llevado por este dueto a esa región de México, que Claudio Ramírez Uribe afirma en un artículo llamado Evidencias de la recepción del bambuco colombiano en Yucatán, la decisión que tomaron el poeta Luis Rosado Vera y el pianista-compositor Filiberto Romero, ambos meridenses, de incluir 3 piezas en ritmo de bambuco: Ya ves, Asómate a la ventana y Poema del Nido, además de un pasillo, Despedida colombiana, en un libro que luego se constituiría en fuente para la música en esa región de México. El famoso Cancionero de Chancil, justo después de un episodio fundamental para la música de Colombia, como lo fue el primer contrato de grabación en la historia de músicos colombianos con el sello Columbia en la Ciudad de México. El trance de recepción entre lo escuchado de estas piezas, sobre todo los bambucos, en un disco de 78 revoluciones y su posterior traducción a la partitura, es un insumo crítico en el que Ramírez Uribe repara, y no solo por el momento en que dicha circunstancia se dio, sino por el profundo significado que tuvo el encuentro de los músicos con estos sonidos, tornándose el asunto más radical y de más largo aliento en Colombia que en México. Pero es importante saber qué ocurrió en el caso mexicano, que bien puede resumirse en el desconcierto ante la escucha de un formato que ejecutaba una forma binaria y al mismo tiempo ternaria, como el bambuco, sin un asidero para el pulso que, como el bajo, nunca se escuchó del todo, dada la precariedad sonora de las grabaciones, aún en fase experimental. Al no asimilar la simultaneidad del 6/8 con el 3/4, el pianista Romero opta por realizar una transcripción de dichos bambucos en compás de 2/4. Mérida, México, 1919. Han pasado más de 10 años del sonado triunfo de Pelón y Marín en tierras mexicanas. Durante ese tiempo se gestó y se hizo común una nueva presencia sonora entre las gentes de Mérida y de la región, el bambuco yucateco. Como en un giro del relato, ese año, de paso en su viaje de regreso a Colombia, luego de grabar 30 piezas para el sello Camden en Nueva York con el violinista Miguel Bocanegra, calará otro dueto colombiano allí por unos meses, Wills y Escobar. Obviamente, su recepción es antecedida por el profundo impacto que habían dejado sus coterráneos Pelón y Marín allí. Ramírez Uribe menciona que, como consecuencia de las primeras presentaciones que allí tuvieron, comenzarían a ser reconocidos como los reyes del bambuco. Fueron varios los músicos interesados en asimilar el bambuco como era tocado en tierras colombianas, y entre ellos se destacó Ricardo Palmerín, quien ya no se quedaría solo con comprender de primera mano la forma del bambuco andino,
y comenzaría a hacer sus propios aportes a un género que crecería y se desarrollaría de manera autónoma de su raíz colombiana, hasta el punto de que aún hoy existe y se toca en esa región de México. Así, las canciones transcritas por Romero en El Cancionero de Chancil 10 años antes se verían desplazadas como recurso didáctico para el bambuco en Yucatán y darían paso a un repertorio propio generado por la escucha atenta de un dueto bambuquero colombiano, del cual se aferraron los músicos interesados de México de ahí en más. Resuelto el asunto de la polirritmia generada por la superposición del 6/8 con el 3/4, hallando en la relación pulso-frase planteada en el bajo, el bambuco en Yucatán se desprendería por completo del bambuco colombiano llevado por Pelón y Marín y reasentado después por Wills y Escobar, adquiriendo rasgos estilísticos que lo distinguirían de su género madre, tanto en lo sonoro instrumental vocal como en lo lírico. Wills y Escobar fue un dueto compuesto por Alejandro Wills en la guitarra y Alberto Escobar en el tiple. Grabaron bajo el nombre de Trío Colombiano en Nueva York con el violinista Miguel Bocanegra y volverían al país después de un largo viaje de gesta fuera del país. Como ocurrió con Pelón y Marín, dueto en el que el personaje principal fue Pedro León Franco, alias Pelón Santa Marta, en el dueto bogotano iba a ser Alejandro Wills el gran protagonista, destacándose entre los músicos bogotanos de la época por su bella voz, pero sobre todo por su vena compositiva. Es necesario recordar quién fue este músico antes de su viaje de iniciación. En 1905 hizo parte de la estudiantina conformada por el gran Emilio Murillo, agrupación que se daba el lujo de ensayar en La Rosa Blanca, fábrica cervecera de la cual Murillo era el propietario, en una época aún lejana de las iniciativas de formar grupos musicales con trabajadores de las empresas. En 1909 conformaría la Lira Arpa Nacional y luego figuraría en grupos como el Cuarteto Los Llaneros, la Estudiantina X, de la cual fue fundador con Antonio Borges y Joaquín Forero, hasta que en 1914 conformaría dueto con Alberto Escobar. Aunque a nadie le cuenten tus labios rojos, el dolor... El viaje de Wills y Escobar a grabar en los Estados Unidos comenzó a tomar forma en 1915, cuando la disquera Columbia de Nueva York envió a algunos de sus emisarios buscando músicos para grabar aires del país. Aunque se hallan desacuerdos con respecto al dato de la disquera, pues Sergio Ospina Romero, en su libro La conquista discográfica de América Latina, afirma que Wills grabó con Escobar para Scouts de la Víctor en un concurso de elección de intérpretes. En una interesante descripción de dicho escenario, de la cual se puede deducir el uso aún vigente de formas básicas por repetición y por acumulación de frases y motivos propia de las músicas andinas decimonónicas, Ospina menciona que, dadas las limitaciones de la tecnología de grabación acústica, todo el despliegue artístico de cada interpretación debía acomodarse en 3 minutos. Para algunos de los ensambles que grabaron en Bogotá, como el Cuarteto Nacional, el Grupo Rubiano y los duetos de Alejandro Wills y Alberto Escobar y de Daniel Boorques y Carlos Espinosa, los 3 minutos constituyeron un espacio abierto para acomodar tantas secciones instrumentales o versos cantados como fuera posible, o incluso para improvisar melodías sobre una secuencia armónica repetitiva. Ospina expresará también una coincidencia de la recepción de estos músicos en ese momento del país como base de reconocimiento para su obra posteriormente, asunto en el cual coincide con varios estudiosos. Dice Ospina: muchos de los nombres que suelen figurar a menudo en las historias de la música en varios países latinoamericanos son los mismos que los Scouts convidaron para las sesiones de grabación. Wills y Escobar hallarían en el dueto Patiño y Forero un rival directo en dicho proceso, pero serían ellos quienes en 1918 grabarían para el sello Camden, filial de Columbia.
A su regreso a Colombia, Wills y Escobar harían parte de la formación de 1921 de la Lira Colombiana de Morales Pino, que viajó a Ecuador y a Perú. Aunque la dinámica alrededor de esta música, sobre todo en Bogotá, iba a presentar elementos de tensión sobre su condición nacional, sobre todo por los ataques en su momento de Guillermo Uribe Holguín, pero defendida por un grupo de músicos encabezados por Emilio Murillo, los primeros 30 años de este fenómeno sonoro de la cultura en Colombia se vieron constituidos por grupos, veladas, encuentros y desencuentros alrededor de la necesidad de construir una música nacional. Ya no fueron solo bailes de salón o juergas, tenidas y serenatas en la calle los escenarios habituales para los músicos. Comenzaron a aparecer teatros, clubes, salones públicos, producciones y giras que impusieron un movimiento nuevo y mayor a estas manifestaciones. Posiblemente en una de dichas presentaciones fue que el dueto Wills y Escobar cantaron un torbellino que es quizá la primera canción que tiene como protagonista al tiple colombiano. Tiplecito de mi vida. Como lo hemos reiterado durante este recorrido del tiple colombiano y de la música de los Andes del país a comienzos del siglo pasado, el viaje de estos músicos, emprendido por razones diversas, con propósitos distintos y con una vigencia aún visible, es un paraje apartado y no muy concurrido de las historias de las músicas en Colombia. Los resultados de ello, además de sentar bases para un género llamado música andina colombiana, aportar repertorio, comenzar el proceso de fundamentación técnica, pero también de proyección estética y sonora de instrumentos como el tiple y la bandola, así como de generar el primer gran corpus de piezas grabadas en la historia del país, son temas que de una o de otra manera interesan a personas con motivaciones distintas, sean músicos, historiadores, educadores, melómanos o solo personas que quieren oír algo distinto. Se darán cuenta que cuando se cuenta la historia de algo, si se repara en detalles aparentemente insignificantes, cambia la percepción que se tiene de esta, suprimiendo con ello juicios previos e infundados. Con golondrinas por notas, y alambres por pentagramas, y alambres por pentagramas.